Buenos días, empezamos nueva unidad, ya estamos casi en el ecuador del curso, unidad número 5, los espacios del sector primario, es decir, la agricultura, la ganadería, los espacios forestales. Y bueno, es una unidad relativamente larga, es importante en el contenido total de la asignatura de Geografía España y vamos a afrontarla con ánimo y con energía. Así que venga, vamos a por ella. La unidad número 1 es aquella que vamos a tratar los condicionantes del espacio rural, todos aquellos factores que están determinando la estructura de un paisaje rural, del espacio agrario. Bueno, lo primero que debemos hacer es un poco determinar los rasgos que constituyen el espacio rural, las características generales. Y bueno, como estamos dentro de la asignatura de España, vamos a decir que la rama de la geografía que estudia en la parte del mundo agrario es la geografía rural, que se encarga de las interrelaciones entre las actividades propias del mundo rural y el territorio donde se practican, que ya vamos a ver que entonces ahí metemos componentes físicos y componentes humanos. Ya estamos dentro de esa parte de la geografía que es un mix, ¿no?, entre la parte puramente física y la parte puramente social o humana. Entonces, bueno, dos características generales. Bueno, antes de eso, considerar que los municipios menores de 10.000 habitantes en España son aquellos que se consideran municipios rurales. Este dato es variable en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Japón me parece que son 100.000 habitantes, lo que se considera, o menos de 100.000 habitantes, un municipio rural. Y sin embargo, en los países escandinavos son 100 habitantes. Es decir, dependiendo un poquito de la naturaleza demográfica de esos países, pues se establece una cifra u otra. Ya os digo, en España, 10.000. Características del espacio rural, hoy en día, a grandes rasgos, dos. Dinamismo, lo tenemos aquí abajito, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos a diferenciar. En un principio tenemos un modelo tradicional, ¿vale? El modelo tradicional del campo, el de toda la vida, el que ha constituido aquí la base de la identidad española, casi desde la época del Quijote y Cervantes, ¿no? El campo es el lugar donde se practica la agricultura y la ganadería, que se destinan pues a abastecer de alimentos a ellos mismos y a las ciudades. Pero ese modelo está superado. No quiere decir que el campo no se dedica a eso, sino que hoy en día pues el campo se dedica a eso y a más. Es una realidad más compleja. Es un espacio multifuncional, en la cual ya no hay solo producción de alimentos, sino que hay usos residenciales, la gente se va a vivir al campo pues buscando, ya veremos el qué, ¿no? Otros usos económicos de producción, hay industria, hay artesanía, hay turismo rural y luego también buscando la belleza del paisaje, en fin. Y además, pues como estábamos diciendo, pues eso mismo justifica su heterogeneidad, ¿vale? No es un lugar ya, como el modelo tradicional aseveraba, un lugar homogéneo de producción en la cual falta cultura, faltan recursos, sino que hoy en día pues hemos visto que se ha vuelto más complejo. Bueno, punto 2, la importancia del espacio agrario, es decir, el lugar donde se desenvuelve y donde se desarrollan las actividades consideradas agrarias, agricultura, ganadería y silvicultura, explotación forestal. A ver, espacio agrario, parte del espacio rural en el que se desarrollan esas actividades, lo acabamos de decir, ¿no? Es importante en la economía española, en la producción interior bruta total de la economía española. Bueno, pues mirar, en realidad no, en comparación con otros sectores. Aunque España se ha considerado y es un país bastante agrícola, ¿eh?, por lo menos en comparación con otros países de la Unión Europea, su peso total no pasa del 3%, el peso de lo que es la actividad directa, es decir, lo que es la propia agricultura, la producción de alimentos y vegetales y animales. Sin embargo, ya si metemos toda aquella industria, transportes y comercio, bueno, comercio no, vale, derivados de esa explotación agrícola, es decir, una persona que está cultivando sus zanahorias, pues necesita luego que se las embalen y que las transporten, ¿no? Pues ahí ya sube a un 10% de actividad.
que ya es bastante más, es decir, 1 de cada 10 euros que produce España vienen de ese sector. Cuidado que, bueno, no es moco de pavo. Luego, por otro lado, la evolución está siendo al alza, es decir, cada vez ese peso está siendo mayor. Y eso vamos a ver que es que con la entrada de la Unión Europea ha favorecido la producción de determinados productos que adolecían, que faltaban, que escaseaban en el resto de Europa. Principalmente las hortalizas, los productos hortofrutícolas, que se llaman de Levante y Andalucía. Tropicales, cítricos y, bueno, las hortalizas, como digo. Eso ha generado, pues, que el peso del PIB vaya poquito a poco siendo mayor y vayamos al alza. Y bueno, pues todo esto al final va a ayudar a preservar el paisaje y el medio ambiente. Si se abandona el mundo rural, si se abandonan los espacios agrarios, si la gente ya no siente ningún tipo de identidad por el territorio, lo que supone es que desaparece esa cultura de identidad de que esta es mi tierra y entonces ya queda todo en manos de personas, pues a lo mejor que no tienen especialmente cariño o predisposición por salvaguardar o preservar el paisaje y simplemente ven la finalidad económica del mismo, conservando, deteriorando, mejor dicho, el medio ambiente. Bueno, y esto es importante, estos son los condicionantes naturales de la agricultura, es decir, pues bueno, como el medio físico, los factores físicos que hemos estudiado, al final pues desarrollan o merman el uso agrícola. Entonces, por un lado, el relieve, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, España tiene una elevada altitud media y tiene pues muchas sierras y pendientes, y eso hace que sea difícil en algunas partes del territorio nacional desarrollar la agricultura. Imaginaros toda la franja norte, que hay muy poquito espacio llano. Pues o buscamos métodos de producción en terrazas, como vemos aquí en la imagen, o va a ser muy difícil mecanizar, meter tractores, vamos a tener problemas de erosión, en fin. Y bueno, pues eso es la merma que tiene España con respecto al relieve. En este caso desfavorece, salvo en algunos lugares que son especialmente llanos y además costeros. Imaginaros el Valle del Guadalquivir, el Golfo de Valencia o las mesetas, que ahí pues es un poquito más llano. Agua, pues ya hemos estudiado que aguas en España tenemos problemas también de abastecimiento en la mitad sur y en el Levante, que precisamente van a ser los lugares que mejor clima y mejores suelos van a tener para las especies, para el cultivo de las especies que nos reclaman desde Europa. Entonces vamos a tener el gran desafío de llevar agua desde las cuencas excedentarias del norte y del Ebro, incluso el Tajo, a el sureste. El clima, pues el clima de España ya sabemos que el clima mediterráneo tiene precipitaciones irregulares, escasas y en verano no llueve nada. Y además tiene episodios, pues bueno, esporádicos, pero de tormentas, de lluvias intensas, la gota fría, que lo que hacen es dañar los cultivos. Entonces, no es del todo favorecedor, pero es que esto hay que cogerlo con pinzas. No es favorecedor en algunas zonas, pero en otras sí que es el apropiado. Y luego tenemos en el interior, ¿no? Pues las situaciones extremas, heladas, olas de calor, tiene mucha continentalidad, hay una gran amplitud térmica, muchas plantas, muchas especies de cultivos no se van a adaptar a esa variabilidad climática, a esos 20 grados de diferencia entre verano e invierno de media, en fin. Suelos mediocres y no son especialmente buenos para la agricultura. Vaya, mala suerte. Y la vegetación, pues bueno, vamos a ver que, por ejemplo, el monte de encina nos va a servir para, aclarándolo, generar dehesas y a partir de ahí cultivar y explotar también la ganadería. Tenemos bastantes bosques que van a tener una explotación forestal. Bueno, aquí pues variabilidad. Y en cuanto a los condicionantes humanos, pues tenemos aquí que empezar a hablar de lo que constituye los cimientos, la base, la estructura de esos lugares agrarios. Son 4 elementos que lo constituyen. Por un lado, la población, esa población cómo trabaja y explota las tierras, qué técnicas y qué aprovechamientos se utiliza, qué sistemas, y luego los tipos de agricultura que va a haber, ¿vale?
Vamos a desarrollar cada una de sus partes a continuación. Bueno, empezando por la población. La población, os tenéis que acordar aquí de la Trinidad, ¿eh? Escasa, envejecida y masculinizada. Esto es una norma casi general, ¿eh? En los mundos, en los espacios rurales de la península ibérica. Escasa, pues sí, la gente encuentra más oportunidades en la ciudad, en entornos industriales, en lugares turísticos y tiende a huir la población. Entonces, cada vez hay menos. Envejecida, porque los que se van son perdonad, los que se van son los jóvenes, ¿no? Y quedando, pues, población que ya no se fue en su momento y que va a pasar allí hasta el final de sus vidas. O incluso algunos de las ciudades que se fueron en su momento en el éxodo rural y que han vuelto hoy en día a jubilarse allí porque consideran que prefieren estar al aire libre respirando aire puro que vivir en mitad de una gran ciudad. Y masculinizada porque la mayoría de la población que se fueron hombres y mujeres, pero las mujeres más para trabajar en el sector servicios en las ciudades en el momento del éxodo, entonces quedan más ancianos que ancianas, más hombres que mujeres, vinculados a la explotación de la tierra. Todo esto es resultado, en última instancia, de los años del éxodo rural, ¿no? Los años del franquismo, ya, de la última etapa del franquismo, la década entera de los 60 y hasta la muerte de Franco en el año 75. El éxodo rural supuso, pues, al final que grandes migraciones de personas, muchos jornaleros sin tierras, personas pues que no tenían ingresos estables, que la vida, que consideraban que la vida en el campo, pues bueno, traía más miseria que beneficio, y esto unido a el inicio de la mecanización, del desarrollo e impulso de los tractores y maquinaria agraria, pues hizo que sobrasen muchas manos en el campo. Esas manos que sobraban, pues hacían falta en algunos lugares de las ciudades, ¿no? En esos polos de desarrollo industrial que intentó promover la dictadura de Franco, en País Vasco, Cataluña, la Comunidad de Madrid especialmente, y muchos de ellos pues fueron vaciando el campo para buscar una forma de vida mejor en las ciudades. Bueno, esto generó un desarraigo, muchas consecuencias, de las cuales pues no vamos a hablar ahora, pero es bueno, un acontecimiento de primera importancia, de primera índole, para entender la demografía y los espacios rurales hoy en día en España. En fin, vamos a ver. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos por un lado vamos a ver que hay dicotomía. Hay unas áreas que están muy atrasadas. Son áreas en las cuales las características que hemos hablado, pues están ahí, brillan por su presencia, no por su ausencia. Envejecidas, con población menguante, que se ha ido emigrando y que se están abandonando tierras porque nadie las quiere trabajar, porque no son rentables o porque no ven ahí una perspectiva de futuro, ¿no? Son lugares, pues imaginaros qué deciros yo, ¿no? Las Urdes aquí en España, las zonas de Soria, Teruel, es decir, lugares en los cuales la agricultura y otros problemas asociados al territorio, falta de servicios y demás, han hecho que no sean lugares especialmente estimulantes para cualquier pareja joven para desarrollar allí pues, su proyecto vital y formar una familia, y se van. Y es muy difícil atajar este problema. Es un problema político también y bueno, pues ahí está. Habrá que tomar medidas porque desde luego no creo que beneficie a nadie tener grandes superficies del territorio nacional como desiertos demográficos. Y luego tenemos por otro lado áreas que son relativamente más dinámicas, sí, en la cual ha habido pues un desarrollo económico que ha traído a la población de inmigrantes para trabajar en el campo, que se han quedado población joven local, aquellos que tenían tierras o que han seguido trabajando el campo también. Además, esa misma población, esa misma inercia, pues genera más necesidad de servicios, necesidad de economía, ¿no? Y eso al fin y al cabo, pues a la postre repercute en que haya trabajo y la juventud se quiera quedar en su territorio, en su pueblo, que al fin y al cabo es algo obvio, yo creo, que la mayoría de nosotros no queramos abandonar nuestro terruño, ¿no? Nuestra patria, nuestro pueblo, nuestra comarca.
Y aquí vamos a hacer un repasito también del, bueno, el sistema de propiedad y explotación. Hemos hablado de la población y ahora vamos a ver cómo, bueno, esa población trabaja y explota la tierra. En cuanto a las parcelas, el tamaño, vamos a ver, pues vamos a diferenciar entre aquellas que se consideran minifundio, que son tierras, parcelas de menos de 10 hectáreas. Pensar que un campo de fútbol, por ejemplo, suele tener en torno a 0,75 hectáreas. Pues bueno, aquellas parcelas de tierra que sean pues como 12, 13 campos de fútbol todavía se considerarían minifundios, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede a los minifundios? Pues que ha sido la que más ha primado aquí en España, en algunos lugares desde luego, en el norte de España, en la zona de las huertas de Levante y en las Islas Canarias. Em, bueno, y en cuanto al latifundio, pues para ser considerado latifundio, entre medias estarían las parcelas de tamaño medio, ¿no? Pero el concepto de latifundio engloba aquellas que tienen más de 100 hectáreas. 100 hectáreas es bastante, ¿eh? Si localizamos y extendemos en cualquier superficie, probarlo a hacer en el Google Earth, 100 hectáreas, veréis que abarcamos una extensión grande de terreno. El latifundio hay menos que minifundios, claro, hay menos propietarios latifundistas. Lo que pasa que como las parcelas son tan grandes, pues ocupa una amplia superficie, principalmente en las zonas del sur, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, asociadas a fincas cinegéticas, bueno. Problema de estas que se ha demostrado que en un principio no estaban generando unos rendimientos altos. Ya veremos también por qué. En fin, la distribución de las parcelas. Bueno, pues como era un minifundio, pues las parcelas, lo que sucedía es que al final una familia en un pueblo acababa teniendo tierras diseminadas a lo largo y ancho del término municipal de ese mismo pueblo. No estaban juntas. ¿Por qué? Pues porque heredaban por parte de unos abuelos unas, por parte de otros abuelos otras. Además, se separaban entre hermanos. Si unos abuelos fallecían teniendo tres tierras, pues, y tenían tres hijos, pues una para cada uno, ¿no? Pero entonces al final acababa generándose un mosaico de este tipo, en la cual imaginaros que sois los propietarios de las parcelas de color morado y os resulta muy laborioso y una pérdida de tiempo tener que ir cada mañana o de vez en cuando a cada una de ellas, ¿vale? Recorriendo una distancia muy grande y perdiendo prácticamente la mañana. ¿Qué se pretendió hacer? Pues lo que se denominó la ley de concentración parcelaria. Es una forma de disminuir el minifundio y la dispersión parcelaria, concediendo a cada propietario una sola parcela equivalente a las que tenía antes dispersas. Pues intentar juntar todas estas moraditas, ¿vale? En una sola. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Que está en la parte de arriba, pues hacerlo todo mucho más homogéneo, con un tamaño mucho más rectangular, que permita trabajar, mecanizar las labores y generando una mayor productividad, ¿vale? Generando al final parcelas menos numerosas, más grandes y más regulares. En cuanto al régimen de tenencia, es decir, el grado de dominio sobre la explotación agraria. Si eres un propietario, si no eres propietario, cómo trabajas, qué intercambios hay. Bueno, pues diferenciamos. Tenencia directa es aquella en la que el propietario y el que explota la tierra y el trabajador es la misma persona. Yo tengo una tierra y la trabajo. Vale, pues eso es tenencia directa. Tenencia indirecta. Yo soy el propietario, pero no trabajo esa tierra. La tengo arrendada o en aparcería. No coinciden. ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo puedo tener tierras en el campo que he heredado de mi familia, pero yo vivo en la ciudad y en lugar de venderlas, pues las tengo en tenencia indirecta. Entonces, ¿qué supone? Pues si esa parcería que tengo allí a un trabajador trabajándolas y se queda él la cosecha, pero me da una parte. Eso sería a parcería. Y arrendamiento es que ellos trabajan las tierras a cambio de una renta, de un dinero que me tienen que dar a mí, o al revés, si soy yo el que lo estoy trabajando y no, la tierra no es mía, pues el dinero, tengo que pagarle un dinero, es como un alquiler por las tierras, vaya. Bueno, en cuanto a los aprovechamientos, sistemas y técnicas agrarias. Vale, aprovechamientos. Bueno, pues el espacio agrario se puede utilizar para producir plantas, es decir, cultivar plantas agrícolas, para criar animales ganaderos o para explotar el bosque, forestales. En algunos casos, antiguamente coexistían todos ellos y en algunos modelos siguen coexistiendo, como decíamos, por ejemplo, el de la dehesa,
que reúne los tres, es agrícola, ganadero y forestal. Luego, por otro lado, pues hoy en día vemos a ver que hay una evolución, una tendencia a la especialización de las parcelas agrícolas en determinados productos y lo mismo con la ganadería. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esto va a permitir pues, que todos los esfuerzos que están encaminados al desarrollo de un mismo producto van a repercutir en una mayor productividad del mismo. Es decir, y además un mayor conocimiento. Si soy un productor de aguacate y manejo perfectamente todo el dominio de la producción del aguacate e invierto todo mi capital en el aguacate, voy a estar más concentrado en eso y no se me va a ir dinero en producir otras cosas que requieren otras técnicas y demás. Bueno, que eso es efectivo. Luego, los sistemas, diferenciamos dos tipos. Los tradicionales, esto ya está estudiado en la ESO, extensivos e intensivos. La diferencia, podemos decir que es el grado de inversión de dinero en esas parcelas. Los extensivos es si el terreno no se aprovecha al máximo por falta de inversión o empleo de técnicas tradicionales. Si se emplean técnicas tradicionales y no se está invirtiendo dinero, pues hombre, ese terreno produce, pero no produce tanto como si fuese de manera intensiva. Que es que, bueno, pues estás metiendo ahí dinero, entonces estás fertilizando las tierras, estás metiendo maquinaria, estás metiendo invernaderos, estás metiendo fertilizantes, químicos, plaguicidas, tienes mano de obra abundante, entonces al final esa tierra produce más. Eso es intensivo. Bueno, y en cuanto a las técnicas utilizadas, pues bueno, hasta los años 60, como decíamos, hasta justo antes del éxodo rural, pues eran técnicas pues muy tradicionales, el arado, la siega, ¿vale? Que requería, pues bueno, mucha mano de obra, toda la vida en el pueblo giraba en torno a esas tareas del campo, incluso las fiestas, las festividades estaban basadas en ese calendario y, en fin, era, pues bueno, el centro y núcleo de toda la sociedad rural, el uso de, vamos, la vida en el campo, ¿no? El trabajo agrario con tecnología atrasada, con sistemas extensivos. Bueno, eso va a cambiar en los años 60, ya tanto en España como en Europa, por la mentalidad productivista. En Europa se va a desarrollar ya la primera PAC, aquí en España va a tardar más, pero también vamos a invertir en ello. Entonces va a empezar a haber maquinaria agraria, van a empezar a haber nuevas técnicas y se va a intentar producir para que no falte el alimento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, que va a sobrar población, entonces, porque requiere población más escasa, las explotaciones van a ser de mayor tamaño, los inversores, la gente del campo que tiene dinero, va a comprar muchas parcelas, las van a unir para explotarlas mejor y generar más rentabilidad, se van a especializar, en fin. ¿Problema de esto? Pues que genera un impacto ambiental que no generaba la forma tradicional. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estás echándole para empezar pesticidas, químicos a las plantas que van a repercutir en el medio ambiente, ¿vale? Porque se van a talar, quitar partes de terreno arbolado, en fin. Y luego, por último, la actual, que estamos dentro de una dimensión o un modelo postproductivista. Es decir, vimos que el productivismo generaba excedentes, que era dañino con la naturaleza, que los productos estaban perdiendo calidad y lo que se intenta ahora es desarrollar una agricultura y una ganadería, pero que sea a su vez sostenible con el medio ambiente. Que yo esté plantando mis lechugas, pero que esas lechugas las esté mimando de tal manera que no le esté echando químicos o los menos posibles, ¿vale? Que requieran un tiempo mayor de maduración, pero que al final el producto va a ser de más calidad. Es tener siempre presente la calidad del producto y el respeto al medio ambiente. Y dentro de esa tendencia, de ese modelo, se enmarcan todos los cultivos ecológicos, también las crías de animales respetuosas con sus ciclos vitales, la ganadería ecológica, vaya, en fin. Bueno, me despido, un abrazo para todos y ánimo. Vamos a conocer un poquito mejor la agricultura y la ganadería de España. Adiós.